Bienvenido a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este programa en donde trataremos los miedos. Los miedos. Pues sí, justamente en la publicación del miércoles, que siempre hacemos, pusimos un video de todos nuestros errores y de todos aquellos bloopers de nuestras primeras grabaciones. Y de ahí nos surgió, pues, las ganas de compartir, pues, todo lo que ha habido atrás de este programa y de este emprendimiento que tiene que ver con el miedo. Así es. Y me gustaría que le diéramos un marco al miedo, porque el miedo puede tener muchos contextos en los que vivimos, ¿Qué ¿no? es el miedo, Keta? Pues mira, el miedo es una emoción innata, es decir, todos los humanos nacemos con esa biología propiamente del miedo, porque tiene una función el miedo, la supervivencia. Y va a tener como tres expresiones básicas, ¿no? Cuando tenemos miedo podemos paralizarnos, a veces nos hemos quedado sin saber ni qué hacer, ni qué decir, ¿no? En shock. Paralizar, sí. Decimos, me quedé en shock, no supe qué contestar, no supe cómo reaccionar, qué hacer, ¿no? Claro. También otra situación que podemos presentar con el miedo es la gripe. Ante una situación que nos genera miedo, ¡pum! Huir, tanto física como emocionalmente. Exactamente. Y otra más es la parte de golpear, El agredir, el ataque, exactamente. El ataque como una forma de defendernos de aquello que consideramos una amenaza, ¿no? Sí. Como que estas son las tres respuestas biológicas por ser algo innato. Exactamente. Y la bioquímica que tenemos con el miedo es básicamente la que proviene del cortisol. Aquí el cortisol, digamos que la amígdala explota con toda su fuerza. La amígdala, que Es una partecita en nuestro cerebro que regula precisamente estas respuestas. la parte instintiva. Instintiva, exacto. Entonces, cuando percibe peligro, ¡zoom! Explotas, bloquea la parte prefrontal del cerebro, reaccionas de la manera que acabamos de decir. El cortisol es el que aborda el cuerpo, dándole a entender esto es peligroso. Sí. Muévete, reacciona, ¿no? Como acabamos de decir. Y obviamente se inhiben otras hormonas de las que podemos hablar en otro momento. Pero Angie, antes de continuar, a mí me gustaría que diéramos el contexto del miedo al emprendimiento. Claro. Porque si hay miedos de todas las circunstancias, ¿no? Exacto. Empezando un poquito con el miedo al emprendimiento, pues de este proyecto de Demente Corazón, el cual la verdad es que hace casi 2 años y medio había pues, ya levantado la mano para que lo hiciéramos y yo, bueno, pues me resistí. Sin embargo, como siempre utilizando, estoy ocupada, hay otras prioridades, no tengo tiempo. Cuando realmente, si soy honesta, lo que había atrás, pues era miedo a este emprendimiento. ¿Y por qué? ¿Qué tipos de miedo podemos tener atrás de un emprendimiento? ¿Qué tal? A mí se me ocurre de entrada, pues el miedo, pues al ridículo, ¿no? Un miedo de que al estar frente a ustedes, pues yo, mi imagen, la imagen del terapeuta, esta terapeuta racional y muy estructurada, pues quizás se venga abajo o ante todos ustedes. Cambie, ¿no? Entonces, miedo así, de repente, como esta parte que yo digo, tú. Yo fíjate que creo que me voy a remitir a otros emprendimientos porque este no me dio miedo realmente, ¿no? O sea, realmente, pero no es eso, sino que cuando vamos a emprender algo que no sabemos, por ejemplo, a mí me da miedo regarla con todo esto de las tecnologías. También, o sea, cuando hablamos, pues cuántas cosas decimos barrabasadas, Sí. ¿no? Y no es la idea, no te explicaste claramente, te trabaste, o sea, esa parte de equivocar o de equivocarme, ¿no? De hacer el ridículo con esa parte. Sí, sí, sí. Esa a mí en lo personal es como mucha tensión para mí, ¿no? Sí. Y en varios emprendimientos, por ejemplo, creo que en alguna ocasión cuando hice mi primer bocadillo de conciencia, Es tu otro podcast. que es mi otro podcast, exactamente, fue muy interesante cómo tuve que probar muchas plataformas y lo votaba, o sea, decía yo, ay, luego, tengo tres prioridades, o esto que tú dices. Vamos Vamos posponiendo con otros posponiendo con otros pretextos, pretextos, pero en justificaciones. el fondo era como, no, miedo
También, ¿sabes qué? Miedo a que no le agrada a la gente, a que no llegue a nadie, a que no sea una contribución. Y que en ese sentido, como que haya una descalificación como profesional, ¿sabes? Como de que, ay, ¿por qué habla de esas tonterías, Sí. no? Fíjate que a mí me ha pasado mucho, porque creo que mucho tiempo así lo hice y así lo proyecté como una terapeuta mucho más racional. Sin embargo, bueno, pues ahora me abro poco a otras corrientes, a otros estilos. Entonces, sí, sin miedo a que ahora al hacer cosas más esotéricas o más holísticas, pues mi prestigio, mi reputación como terapeuta, pues se pueda ver afectada. Entonces, también yo creo que por eso estuve posponiendo un ratito. Y fíjate que esto de la imagen profesional que generamos, pues evidentemente tiene que ver con todo lo que hemos venido construyendo, ¿no? Los éxitos que vamos teniendo nos van forjando una imagen profesional que buscamos defender en cualquier ámbito, ¿no? Porque yo lo veo también con nuestros clientes de coaching. No sé si a ti te pasa que también tus clientes de coaching te revelan cómo tienen ideas, pero les da miedo que vayan a pensar que, Qué tontas, ajá, ay, ¿cómo se le ocurrió esta idea? ¿De verdad en qué está pensando? que No no sé. conoce la empresa, Ujú. que no se da cuenta de la situación. Entonces, como que esta parte donde cuidamos tanto la imagen profesional, yo creo que a veces nos detiene sin darnos cuenta qué podemos añadir a nuestra vida que crearía más conciencia para nosotros y para el mundo, ¿no? Sí, y aprendizajes, ¿no? Conciencias, Aprendizajes, aprendizajes. exactamente. Ujú. Déjame revisar, nuestra lista tenía muchas cosas, ¿no? Miedo a ser juzgados, que ya lo comentamos, miedo a la vulnerabilidad frente a otros, ¿no? Ujú. Miedo al ridículo, miedo a ser rechazados. Sí, sí. Que Ujú. esa creo que tiene mucho que ver con esta parte de que a nadie le importe, que nadie lo vea, que nadie nos siga, Que no tengamos muchos seguidores, que o no sea, que tengan... síganos, por favor. y denos like, por favor, y compártanlo, Claro. porque obviamente eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente y que nuestro propósito, el sentido que tenemos nosotras como terapeutas, pues se expanda, se extienda y llegue a tantas más personas como podemos llegar, ¿no? Claro, en medio del fracaso, que ahí El está. miedo al fracaso, exactamente. Ujú. Parecer tontas, el miedo al cambio, simplemente cuántas cosas están teniendo que cambiar a partir de emprender Uf, un... claro, que es parte de lo que ustedes pueden o ya vieron en nuestro video pasado, ¿no? Todos esos errores que nos daba de verdad miedo de no saber cómo editar, no saber cómo grabar un podcast, como que todo este miedo a salirme de esta zona de confort y profesionalmente conocida. Porque ahora, además de psicólogas y terapeutas, pues hemos tenido que ser comunicólogas, hemos tenido que trabajar con pues, la parte técnica, esta parte de vender también nuestros episodios y nuestros servicios. Entonces, claro que ha habido muchos miedos, sin embargo, la verdad es que al trascenderlos, que es parte de lo que ahorita vamos a platicar, pues creo que el resultado está siendo muy, muy benéfico. Así es. Y quizás esto que acabas de comentar nos lleva precisamente a algunos de los tips que podemos vivir, ¿no? Como ustedes pudieron observar en nuestro pequeño video, creo que de manera natural cuando hemos trabajado estas partes nuestras de la sombra, pues nos reímos. Sí, cuando ha Nos salido esa parte podemos, de error. sí, Ujú. nos podemos reír de nuestros errores y tomarlos con sentido del humor. Que bueno, eso es parte de lo que también nos enseña la logoterapia, ¿sabes? A trabajar el perfeccionismo, poniéndote en ese espacio de vulnerabilidad, un poco ligándolo a otros temas, ¿no? Que nos trae como este aprendizaje, la capacidad de sacarle lo bueno a una circunstancia que parece, entre comillas, mala, ¿no? Entonces, Difícil, el claro. reírte, por ejemplo, de Y ti reírnos, mismo, ajá, usando el sentido del humor como una como herramienta. para no hacerte tan relevante. Digo, no te haces relevante y no te tomas tan a pecho, tan en serio, tan personal, No, no lo claro. haces tan trágico. No importa si me equivoco, no importa Exacto, se si vuelve me lección. critican, si me juzgan, si me rechazan, ¿no? Por supuesto. Y también creo que, bueno, si también nos llevamos un poquito esto, hablando, por ejemplo, de los miedos que hemos percibido, por ejemplo, en nuestros pacientes, desde pues, el miedo que se da a ir a terapia. Así, hablar con un desconocido que pues, sabrá Dios, ¿no? Me lo Este terapeuta, recomendaron. primera vez que lo veo, Miedo a que ujú, no hagamos clic y que pues no me entienda, me ujú, juzgue, me rechace. Yo claro, son de los que has he visto. escuchado abiertamente, ¿no? Me Sí. da miedo que pase esto en la sesión. Fíjate que a mí me han mostrado mucho y me han compartido su miedo a la vulnerabilidad. Ujú. Miedo
tanto a ellos mismos contactar su vulnerabilidad, como que alguien más la perciba. Exacto. Desde el hecho de platicar con alguien diciendo que van a terapia, como si esto ya los pusiera vulnerables por ir a terapia, ¿no? Claro, porque cuántas veces la gente piensa que va a terapia es porque está mal, porque está enfermo, porque no pudo está solo, loco. No pudo solo. No pudo solo, no tiene suficientes recursos, necesita un apoyo, ¿no? Claro. Entonces, miedo a la vulnerabilidad, por supuesto, miedo también ahí a la crítica. Y sabes que un miedo muy grueso que aparece, que es el miedo al cambio, ¿no? Miedo a darme cuenta, porque pues en la terapia, por supuesto que hacemos técnicas y tenemos herramientas justo para que el paciente se cuestione y se dé cuenta que hay muchas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese miedo al cambio, tanto de mi actuar en el día a día, como incluso miedo al cambio con relaciones, ¿no? Miedo a cambiar a lo mejor a mi pareja, incluso, ¿no? Mi trabajo, por supuesto, ¿no? Y en terapia, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cuáles serían algunas herramientas que utilizas para trabajar el miedo? Híjole, pues mira, varias y también las anotamos. ¿Qué te parece si nos vamos guiando por esas? Porque tenemos una muy buena lista de sugerencias que pues tal vez ya algunos de ustedes las han vivido en terapia. Y fíjate, no sé, pero quizás vale la pena que antes de que pasemos a esto, exploremos también, se me ocurre desviarnos, ¿eh? A ver. Pero tus miedos como paciente, porque las dos hemos sido pacientes a lo largo de muchísimos años y ¿qué miedos has experimentado tú como paciente? Pues, por ejemplo, miedo cuando hice terapia corporal. Miedo, número uno, de estar frente a un terapeuta hombre, porque para mí el miedo a la masculinidad era muy grande. Entonces, el hecho de estar con un hombre cerca, que iba a conocer lo más profundo de mí, me generaba un miedo terrible. Además, miedo en el proceso corporal, el trabajo del cuerpo, al descubrimiento de mi cuerpo, porque incluso en la terapia corporal hay ciertos ejercicios, incluso el terapeuta toca ciertas partes donde está contracturado el músculo, y me daba un miedo terrible el contacto corporal, ¿no? Entonces, ni siquiera trabajé de entrada un tema, trabajaba al hombre y el contacto físico. Entonces, esto yo creo que como paciente fue de los miedos que más fuerte recuerdo. ¿Tú qué tal? Fíjate que a sentir profundamente el dolor del alma. O sea, ese espacio donde un tema te quiebra y lloras y no puedes parar y no encuentras la paz. Eso era para mí así como de, y si no me compongo y si nunca me arreglo, ¿no? Y si no logro superar esto, eso era de los más vulnerables porque yo creo que yo siempre he sido muy sensible y muy de llorar, literalmente, ¿no? En momentos de estrés, en momentos de alegría, en muchos momentos las lágrimas son una expresión para mí que se da muy fácil, ¿no? Pero cuando son temas donde te tocan y te quiebras por dentro y se cae, como toda la coraza y estás en la vulnerabilidad de las emociones en la terapia, el no poder parar y recuperarme eso me daba terror, ¿sabes? Entonces muchas veces me quedaba obviamente aquí en la cabeza entendiendo, sin querer llegar, dándole vueltas, como dice una de mis primas, haciendo el caire, ¿no? dándole al rizo, ¿no? Porque no quería yo tocar ese espacio de las emociones. Y cuando, por ejemplo, estaba estudiando musicoterapia, me daba mucho miedo el dolor físico, ¿sabes? Sí, porque el psicocorporal, pues era una cosa muy dolorosa para el cuerpo, y más si traes neuropatía o cosas así. Me daba mucho miedo eso. También me llegó a dar miedo como no hacer clic con la terapeuta. O sea, como perder el tiempo y que salieran con alguna tontería, porque pues de pronto un juicio, de pronto un comentario, ¿no? Y decir, tener que cambiar de terapeuta, ¿no? Porque ya sientes que se quebró algo, ya te dio lo que tenía que darte, pero ese comentario ya te hace decir, de pronto, claro. Fíjate que yo no, bueno, a lo mejor podría verse así, pero quizá como miedo a la dependencia de un terapeuta, ¿no? Sabiendo que va a haber
un plazo donde la relación termine, creo que también miedo al cierre de un proceso. Como yo generaba un vínculo tan profundo en procesos largos, como la otra vez yo ya les había dicho, mis procesos han sido bastante largos, generaba yo ahí un vínculo tan profundo que también me daba miedo a la separación. Sin embargo, bueno, lo viví y pues era más fantasía, ¿no? Sí. que realidad. Y que creo que de ahí, fíjate, viendo como herramientas lo que yo he hecho, por ejemplo, como terapeuta, con un paciente para trabajar su miedo, yo les digo, a ver, ante el miedo no conozco ninguna otra herramienta que tomar el riesgo de hacerlo, a ver si es cierto que pasa eso que tú te estás imaginando que va a pasar, ¿no? Es llevarlo a la realidad, porque la fantasía es tan grande y tan amenazante, como decíamos, paraliza como esa primera reacción. Y también les digo, bueno, a ver, en mi experiencia, nunca pasa lo que estás pensando, pero de nada sirve que yo te lo diga. Lo tienes que vivir en carne propia para que entonces veas que esto es verdad y que es un miedo manejable. ¿Tú? Exacto. Fíjate que sumando a esto que acabas de decir, yo hago también algo parecido. Bajo este mismo principio, los llevo a que se exploren con esta fantasía catastrófica y a que dialoguen con su miedo. Dale. Ya sea que lo escriban, lo graben, lo hablen. A veces lo hacemos con estas de las sillas, que pues es muy, Una muy técnica técnico gestal, gestal. que es la silla vacía y que es sentar ahí al personaje que uno tiene en la cabeza de que es el miedo. Exacto, y les pido que le den nombre y apellido, cómo se viste, qué voz tiene, cómo es su aspecto físico, cómo te habla, ¿no? Y cuando lo percibes, ¿dónde surge el miedo? Que hagan mucha conciencia corporal de la sensación, el nivel de miedo que tienen, si hay alguna experiencia en concreto que ha detonado este miedo, bueno, que la identifiquen ahí, ¿no? Porque se puede trabajar esa imagen y todo esto con otras técnicas, pero por ejemplo, esta donde se sientan a dialogar es justamente parte una hoja en dos, pon de un lado al miedo con su nombre y apellido y ponte a platicar con el miedo, el guión de tu película para que vean de qué tamaño y cómo es la fantasía catastrófica. ¿Y sabes qué pasa? Que después de unos días de estar dialogando dicen, bueno, mi fantasía está del nabo, o sea, no es sí, real. sí, no es real, nunca ha pasado nada de eso, me doy cuenta que soy súper buena cineasta. La otra es que se hartan de estar en ese espacio, como que el miedo va perdiendo su fuerza y ya lo quiero despachar, ¿no? Entonces ahí surgen como otras técnicas que puede ser el tapping, el MDR, las pantallas de neuropsicología, ¿no? Que a ver, yo creo que esos temas son muy grandes y vamos a tener algún episodio dedicado solo a ellos porque son técnicas muy buenas que creo que sí requiere que las expliquemos más, pero son buenísimas. Hacer tapping, como dices, hacer pantallas. Hacer pantallas. Fíjate, yo creo que también las flores de Bach. Las flores de Bach es una gran herramienta. Ya sea, existe una fórmula ya hecha que se llama el Rescue Remedy, esa se puede comprar incluso en remedio de farmacias, rescate en español. O ir con una terapeuta floral a que haga la combinación de las flores necesarias para esa persona y ese miedo específico. La verdad es que sí, yo también cuando los probé, híjole, hay una sensación distinta que permite que entonces veas mucho mejor y puedas abordar el miedo desde un lugar más objetivo. Fíjate que también la terapia corporal hace mucho uso de ejercicios, por ejemplo, usando los dientes y las manos o garras, porque estas son nuestras armas como de defensa, si lo vemos como con la parte animal. Entonces hacemos ruidos y ejercicios donde hacemos que la persona contacte con su fortaleza y al sentirse empoderado pueda ya realmente entrarle a ese miedo con una sensación completamente. Está padrísima esa, sí, es una buena técnica. Yo sumaría lo de las flores de Bach, que también las utilizo muchísimo, la aromaterapia, porque la aromaterapia hay muchos aceites esenciales que nos pueden ayudar. Y si lo combinamos, por ejemplo, con alguna meditación,
Ok. La persona tiene una conciencia corporal, energética, desactiva o desarticula cosas. Las asociaciones. Exacto, quizá. y quizás también, o no quizás, sino lo que pasa es que empieza a descubrir recursos espirituales que le pueden ayudar. Claro. Y se hacen correcciones a nivel muy profundo, cognitivo, espiritual, ¿no? Claro. Entonces eso me parece fantástico. Claro. Y algo más que yo utilizo son las regresiones, porque a veces en una regresión, ya sea del evento de esta vida, una regresión reconstructiva o una regresión de vidas pasadas, la persona puede identificar con mucha claridad qué es lo que ha vivido, que la detiene. Y al ponerlo en tercera persona, al mirarlo desde otra perspectiva, primero hay un aprendizaje, una lección, una asimilación de esa situación. Y segundo, la posibilidad de utilizar recursos para resolverlo. Sí. Entonces, como que el miedo toma una distancia, la persona se da cuenta que realmente sí puede enfrentar el miedo y reeditar, ¿no? Yo les digo, cuando un paciente va a terapia, reedita la vida, ¿no? Está en una remodelación interna. Claro. Entonces les digo, ponte un letrerito, a veces hacemos una visualización con eso, de hombres trabajando, ¿no? Claro. Lo sentimos, estamos en cambio. remodelación, hombres trabajando. Claro, sí. Porque ese proceso les permite como poner distancia, claro, poder darse un tiempo de respiro y marcar pautas, ¿no? Y perdóname, antes de que cerremos, me gustaría enfatizar en el poder de la respiración, que es algo que tenemos tan al alcance. Todos respiramos, exacto. Entonces, cuando sientas miedo, respira así como cuadrado. Con ese ritmo. Con ese ritmo, ¿no? Si tu respiración te da para 2 inhalaciones, 1, 2, mantienes 1, 2, exhalas en 2, te quedas sin aire en 2, o 1, 1, o sea, 1 inhalo, me mantengo en 1, 1 exhalo, 1 me quedo sin aire. Pero el chiste es la conciencia de la respiración, porque eso cambia neurológicamente, fisiológicamente, toda esta parte que explicábamos al principio del miedo y el secuestro, ¿no? Hace que la amígdala se desinflame, que el cortisol no gobierne y que evidentemente no se bloquee la parte prefrontal del cerebro y pueda uno tener una reacción más orgánica y una respuesta más desde nuestro propio saber, ¿no? Sin perder recursos. Entonces, ahí tenemos mucho que decir. La coherencia cardíaca también podría ser otra. Pues sí, amigos, lo que nosotros queremos dejar como mensaje prioritario en este programa es que no se queden paralizados por el miedo. El miedo sí se puede trabajar. El miedo realmente puede ser el trampolín que los lleve a crecer. No duden en buscar ayuda. E incluso desde la primera sesión, si van a terapia, hablen de estos miedos que tengan con el terapeuta. ¿Para qué? Para que se haga una relación lo más rápido de confianza. Entonces, esos miedos se puedan enfrentar y que en carne propia se den cuenta que la vida no tiene por qué ser difícil y no tienen por qué vivir aterrados por algo que sí es mágico. Y el darse cuenta cómo sería tu vida si te permites salir de la cárcel de tus miedos, ¿no? ¿Qué sería posible para ti ahora y en el futuro si dejas ir ese miedo en lo que sea que estés atorado? Y si percibes de casualidad que es más ligero, que te da más espacio, elige hacer algo al respecto porque traerá un cambio grandioso para ti. Pues muchas gracias por escucharnos más en este programa de Mente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Gracias y chau, chau. Chau, chau. Y suscríbanse a nuestro canal. Sí. Déjame decirles que tenemos un canal de YouTube. Canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, síganos y compartan. De-medio, mente corazón. Así estamos también en YouTube, en Facebook y en Instagram. Exacto. Y mándenos mensaje directo para cualquier duda, incluso qué temas quieren que tratemos. Y en nuestro correo, por favor, si alguien necesita de nuestra ayuda, si alguien quiere contactarnos para ir a terapia, para algún curso, escríbanos a letra D, mentecorazón@gmail.com. Todo de corridito. Sí. Pues gracias. Y todo con minúsculas. Claro, con minúsculas. Gracias, bye.